momentito. Vamos a empezar a grabar. Ya bien, entonces vamos a ir ingresando rápidamente al capítulo 3, que ya nos corresponde funciones de varias variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Prácticamente es recordar lo que se hizo en cálculo 1 simplemente. No es nada más que eso. Como ya les había explicado en la primera clase, el cálculo 2 no es nada más que cálculo 1, pero ya extendiendo al espacio. Es simplemente eso, porque en cálculo 1 todo lo que hacíamos en cálculo 1 era en el plano, ¿no es cierto? Todo era en el plano. Ahora vamos a verlo todo en el espacio. Entonces, es lo que estaba preparando acá. Por ejemplo, acá podemos recordar lo que es cálculo 1. En cálculo 1 prácticamente hemos visto esto. Y igual a una función en X. Es una función de una sola variable, ¿no es cierto? Eso era cálculo 1. Lo que vemos a partir de cálculo 2 ya son funciones de varias variables, como por ejemplo esta de acá, que son dos variables. Como es dos variables, prácticamente su gráfica se me vuelve en el espacio. Es como una esfera, por ejemplo, una elipse, un paraboloide, un cono, cosas que ya habíamos visto, ¿no? Esos son funciones de dos variables que su gráfica ya son en el espacio. Y después ya pueden venir lo que son las de tres variables y más todavía, incluso de infinitas variables. Pero a partir desde la tercera variable ya no existe una gráfica, ¿no? Ya no existe una gráfica. Sería una función más o menos de este tipo, como W, digamos, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. No lo podemos graficar, ¿no es cierto? En nuestro planeta simplemente llegamos hasta un límite de la tercera dimensión en graficar en 3D. Después ya no. Entonces estos están sobrepasando todo eso. Es por eso que ya no existe una gráfica. Pero de igual manera las estudiamos. Entonces, lo mismo que en cálculo 1, vamos a ir viendo lo que es el dominio y rango de una función. Esto es cálculo 1 prácticamente. Esta función de una sola variable es cálculo 1, ¿no? Estamos recordando cálculo 1 en este caso, donde el dominio generalmente está en la base, en el eje X, y el rango generalmente es la altura, ¿no es cierto? En el eje Y. Con eso determinamos dominios, rangos en cálculo 1, funciones. Lo que hacemos ahora en cálculo 2, como les digo, nos estamos extendiendo al espacio. Entonces ya no es una curva en este caso, ya se convierte en una superficie en el espacio. Entonces, igual, nuevamente, todo lo que está proyectado en mi plano XY se me convierte en mi dominio. Y nuevamente, ¿no? Como la altura de la superficie, eso vendría siendo mi rango. En este caso ya estamos hablando de funciones de varias variables. En este caso, dos variables. Esto es dominio y rango de una función de dos variables. Pasar con una función de tres. Es simplemente, es intuitivo, como en esa parte. Por ejemplo, en esta función de una sola variable, el dominio es una longitud. Es una longitud, ¿no es cierto? De A a B. Es una longitud. Ahora, cuando ya estamos en dos variables, ya no es longitud, se me vuelve superficie, es un área. Ahora, cuando estamos en tres variables, ¿qué creen que sea su dominio? Si en de una variable la longitud, de dos variables será área, de tres variables, su ¿Volumen? dominio viene siendo un volumen. Volumen. Exacto, exacto, un volumen. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo les había dicho que una función de tres variables no se puede graficar. Y sí, no se puede graficar, pero sí podemos saber su dominio. Su dominio va a ser un volumen. Entonces, a eso me voy. Simplemente el dominio en este caso. Podemos determinar, nada más. Después ya de cuatro variables, ahí sí ya, bueno, ahí sí prácticamente podemos determinar, pero no lo podemos, no lo vamos a poder representar ni graficar. Entonces, a ver, nuevamente, recordando de cálculo 1, vamos a empezar con este problemita, que nos dice, hallar el dominio y rango de la siguiente función. Es una función de dos variables en este caso. Entonces, primeramente, le vamos a dar acá solución. Vamos a ir recordando cálculo 1 simplemente, ¿listo? Simplemente es cálculo 1. Entonces, ¿cómo ustedes graficaban el dominio o encontraban el dominio y rango de una función? En cálculo 1,
veíamos desigualdades, ¿no es cierto? Tendríamos que analizar qué funciones tengo acá. Por ejemplo, tengo una raíz. Como tengo una raíz, el argumento de la raíz, ¿cómo tiene que ser? La pregunta, ¿hay raíces negativas? No, no, es un número complejo. Entonces, aquí podemos decir que el argumento de la raíz, 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado, ¿cómo tiene que ser? En este Mayor Mayor igual a igual a mayor. cero. cero. Exacto. Cálculo uno, ¿no es cierto? Estamos prácticamente cálculo uno. Solamente que hay dos variables de ahí, x y y. En cálculo uno simplemente era x, ¿no es cierto? Eso. Entonces, a ver, vamos a despejar. Lo que es x, y lo voy a pasar a miembro derecho. Se me va a convertir el menor a 36, pero lo voy a escribir de esta forma. 9x cuadrado menos 4y cuadrado va a ser menor a 36. Está bien, ¿no? Simplemente le pasa al miembro derecho, nada más. Entonces, a ver, tenemos que encontrar más o menos qué gráfica es. Ahorita no me dice bien, ¿no? Esto está No mal, sería esto es más positivo. 4y, ¿sí? Sí, sí, positivo, positivo. Ya está. Entonces, a ver, lo que podemos hacer acá es dividir ese 36, mandarlo a dividir y igualar a 1 simplemente. Sería 9 dividido a 36, 4, ¿no? Sería x cuadrado sobre 4 más 4 entre 36, 9. Y cuadrado sobre 9 y esto menor o igual a 1. El 36 simplemente le mando a dividir. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está acercando algo, ¿no? Voy a hacer algo más. X sobre 2 elevado al cuadrado más y sobre 9 al cuadrado menor o igual a 1. ¿Qué es esto? Nos ha resultado una gráfica. ¿Qué Sí, gráfica parece es? que no. Una No, circunferencia, no, no, ¿no? si no sería Es- 3 en vez de 9. sí, cierto, cierto. Pero sí está al cuadrado, ¿no? 3, cierto. Es una elipse, ¿no es cierto? Si los coeficientes fueran iguales, se convertiría en una circunferencia. Pero es una elipse. Entonces, vamos a graficar el elipse. Me pongo aquí mi referencia, X, Y. Entonces, ¿cómo grafico una elipse? Fácil, ¿no? Veo el denominador de cada variable, eso es el límite donde llega. Por ejemplo, en X, su denominador es 2. Acá estoy en el eje X, significa que llega a 2 y llega a 2, ambos lados. Me voy a Y, su denominador es 3, ahí es un poco más grandecito, por acá. 3 y 3 y listo. Acá tengo mi elipse. Entonces, acá me dice, esta elipse es menor a 1, o sea, interior me está diciendo. Entonces, yo acá lo puedo achurar y hemos encontrado el dominio. Esto viene siendo su dominio. Hasta ahí, ¿alguna duda? Fácil, ¿no? Cálculo 1 prácticamente, es lo mismo, simplemente Ah, que sí. ahora se extiende el espacio, ¿sí? Una consulta. Entonces, si nos piden el dominio y el rango, ¿cómo se expresaría? ¿Como el área directamente? Exacto, o sea, a ver, subimos acá, estamos en funciones de dos variables, ¿no? Vean esto de acá, fx, y. ¿Dónde hemos visto fx, y? Acá, estos, ¿no? Ven, su dominio representa un área, eso ahorita hemos encontrado. Nos falta el rango todavía. Pero ahorita hemos encontrado el dominio, ¿no es cierto? Por eso generalmente nos va a dar un área en ese tipo de funciones x, y. Si es que tenemos una función como de ese tipo, su dominio ya nos va a dar un volumen, en ese caso. Pero ahora estamos en funciones de dos variables, ¿no? Nos ha dado un área. Está bien, es correcto. Es lo que debe de salir. Vámonos con el rango ahora. Entonces, vamos a analizar el rango un poco. Para el rango yo tengo que analizar las variables. Por ejemplo, he hecho a una gran escala más o menos. El argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Ahora me voy a ir introduciendo un poco más. El 36 no puedo analizar, es un número simplemente. Lo que puedo analizar es este cuadrado y este cuadrado. Justamente tengo dos variables ahí. Yo les pregunto, x al cuadrado, ese valor de x al cuadrado, si le introducimos cualquier valor de x, ¿cuánto creen que nos va a dar? El mínimo valor. ¿O cómo va a ser? ¿Cómo se va a expresar 9x al cuadrado? Por ejemplo, si le doy un valor de 2, sería 2 al cuadrado 4. Si le doy un valor Siempre. negativo, por ejemplo, menos 2, va a seguir dando 4, ¿no? O sea, va a ser un valor positivo siempre.
Entonces, vamos a sacar o extraer esa condición. El 9x al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a cero. Y el otro igual, ¿no? Se va a comportar de la misma forma, el y cuadrado. De la misma forma va a seguir siendo mayor o igual a cero. He extraído otras dos condiciones. De estas dos condiciones, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Una suma. En este caso, 9x al cuadrado más 4y al cuadrado mayor o igual a cero, porque ambos tienen la misma igualdad. Mayor o igual a cero. Entonces acá he encontrado como una condición. Lo puedo denominar, no sé, mi ecuación 2, que sea la ecuación 2. Esto podríamos haberlo denominado mi ecuación 1. Son dos ecuaciones con el mismo argumento, ¿no? 9x al cuadrado más 4y cuadrado, el otro igual. 9x cuadrado más 4y cuadrado. Vamos a hacer lo siguiente. Este nos dice que es mayor o igual a cero. Voy a copiar primeramente acá. 9x al cuadrado más 4y cuadrado. Primeramente me dice mayor o igual a cero. Y acá me dice menor a 36. Menor a 36. He encontrado esa desigualdad. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Lo mismo que cálculo 1. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué tengo que hacer con, se los voy a remarcar, con esta expresión? Lo que yo tengo que hacer es generar mi función. Tengo que generar esa función. No importa cómo, la cosa es que tengo que generar esa función. Ahora nos vamos a enfocar en eso, en generar. A ver, 9x cuadrado más 4y cuadrado, pero acá yo veo que son negativos, ¿no? Entonces directamente voy a empezar con eso. Digo acá, primeramente multiplicado por menos 1. 0 por menos 1, 0. La desigualdad, ese mayor, menor igual, perdón, por menos 1 cambia de sentido, ¿no? Ya no es menor, se convierte en mayor. Esto vendría siendo menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado y mayor o igual a 36. Ya está, ya tengo ahí los negativos. Para acá me dice 36 menos todo ese argumento. Entonces voy acá. Ah, no, acá está mal. Como estoy multiplicando por menos 1, ya sería menos 36. Ahora sí. Tengo que sumar 36, entonces decimos más 36. Entonces vamos sumando. 36 tenemos acá, mayor o igual. 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Menos 36 más 36, 0. Ya estamos cerca. Tenemos el argumento de la raíz, pero tiene que haber una raíz. Entonces, introducimos, ¿no? Decimos todo con raíz. Raíz de 36. 6 mayor o igual, acá, raíz de 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Mayor o igual a 0. Ya está, ya tenemos la raíz. Esa raíz está multiplicado por un tercio y está un 6 más en suma. Entonces, primeramente el un tercio. Esto decimos por un tercio. 6 entre 3, 2. Mayor o igual, acá. Un tercio, raíz de 36 menos 9 cuadrado menos 4y cuadrado igual a 0. ¿Listo? Y por último, el 6. Hay que sumar un 6. Esto decimos más 6. 6 más 2, 8. Mayor o igual, 6 más un tercio raíz de 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Todo esto mayor o igual a 6, ¿no? Y listo. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos generado la función, ¿no? Tenemos la función acá y tenemos la función también acá. Entonces, como ya hemos igualado, yo simplemente extraigo los límites. En este caso digo directamente, el rango de mi función va a ser igual. Como es mayor o igual, entonces será, está yendo desde 8 hasta 6. O desde 6 a 8, ¿no? 6 a 8. Al revés. En este caso sería de 6 a 8 cerrado también. Y hemos encontrado el rango. Mismo que cálculo 1, ¿no? Y ahí hemos encontrado el dominio. ¿Alguna duda? Estamos recordando cálculo 1, ¿no es cierto? Prácticamente es cálculo 1. Ya, si es que no hay dudas, entonces a ver, vamos a hacer unos dos más de esto porque es muy sencillo. Sí. ¿Sí? Sí, dime, dime. Tengo, para generar la expresión para partir, ¿no? O sea,
la afirmación que usted se ha planteado de 9x al cuadrado es mayor que cero, o sea, tiene que ser a cero. Eso lo sacamos de de la función original, ¿verdad? Para luego operar y Sí. llegar a... Entonces, esas sí o sí tenemos que sacar, digamos, expresiones de la función que sean verdaderas, o qué otra forma puede haber. Exacto. Solo es esa, solo es esa. Tenemos que extraer solamente de la función. Siempre va a haber un x cuadrado y cuadrado y tenemos que hacer uso de eso. Ahorita es un primer problema. A ver, haremos uno más y te vas a dar cuenta que es lo mismo, es repetitivo, es simplemente hacer eso. Primeramente busco la función, si hay raíces, denominadores y todo eso. Y después me introduzco un poquito más, busco funciones más cortas, x cuadrado, y cuadrado y todo eso. Ok, Y es simplemente eso. Ahí está, a ver, en este otro problemita vamos a ver igual, ¿ya? ya. Pero es como cálculo uno, simplemente. Determinar. Ya, a ver, con este otro problemita. De la misma forma, determinar dominio y rango de la función, pero si se dan de cuenta, ya no es una función de dos variables, ahora es de tres. ¿Qué sabemos de tres? No podemos graficar la función, pero sí su dominio. Su dominio tiene que ser un volumen, ¿no es cierto? Entonces vamos a verificar eso, vamos a comprobar. Entonces vamos empezando. En este caso tengo numerador y denominador. En ambos hay raíces. Entonces vamos a ir primeramente con el numerador. ¿Qué tenemos en el numerador? Una raíz. ¿Cómo tiene que ser el comportamiento de la raíz? Mismo que hace rato, ¿no? Su argumento tiene que ser mayor igual a cero. Entonces ya, a ver, es simplemente despejar z de acá, ¿no? Voy a tener dos valores. Pero ¿cómo despejo z? Esa desigualdad un poco que me complica a veces. Lo que yo puedo hacer es una diferencia de cuadrados acá. 100 sería 10 al cuadrado, ¿no? Tendría 10 menos z y 10 más z, mayor o igual a cero. Ahora sí, igual el primerito, que va a ser 10 menos z mayor o igual a cero. Y 10 más z mayor o igual a cero también. De acá decimos que z es menor o igual que 10. Y de acá z es mayor o igual que 10. ¿Qué nos está diciendo? Que z es menor o igual a 10 y a la vez es mayor o igual a 10 también, ¿no? Ah, no, estoy mal. Esto está mal, perdón. Aquí. Esto es menos 10. Entonces es mayor a menos 10. Ahora sí. Z está entre 10 y menos 10. Eso nos está diciendo. Si queremos, podemos graficar, ¿no? Como en cálculo uno. Acá está menos 10, acá está 10. Como son desigualdades mayor o igual, entonces cerrado. Ya, tenemos eso. Eso estamos ahorita para Z. Todavía nos falta el denominador. Vamos con el denominador. En este caso nos dice que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, igual, tiene que ser mayor o igual a cero. Tiene que ser mayor o igual a cero. A ver, en este caso puedo pasar x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. ¿Qué es eso? Es una circunferencia de radio 2, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a graficar. X, Y, Z. Ahora sí, primeramente graficamos lo que es la circunferencia. Esta circunferencia se encuentra en el origen y simplemente es de radio 2. Entonces, a ver, más o menos así. Ya, radio 2, es de radio 2. Pero, ¿qué nos está diciendo? Que tiene una variación de z desde menos 10 hasta 10. Entonces, yo puedo decir que más o menos 10 esté por acá. Y el menos 10 esté por acá. Entonces, ¿qué se me está convirtiendo? Uy.
Es un cilindro, ¿no? Se me ha convertido en un cilindro. Ya. En sí el dominio nos ha resultado un volumen, es lo esperado, es una función de tres variables, el dominio también bueno, debería ser un volumen. Entonces está bien. Hasta ahí alguna duda, hemos encontrado el dominio. Si se han dado cuenta, ve, por si, por si se confunden un poquito, ¿qué hemos hecho para acá, para determinar dominio? ¿El dominio de dónde ha salido? Simplemente de la condición de la raíz del argumento que tiene que ser mayor o igual a cero y listo. Eso nos ha dado el dominio, no es nada más que eso. De acá es lo mismo, sale de la raíz, pero ¿qué está pasando acá? Hay dos raíces, entonces todo eso tiene que introducirse al dominio. Es simplemente eso. Es por eso que estamos usando la variable z más. Y la variable z nos está haciendo variar esa circunferencia desde -10 hasta 10. Es un sólido, ¿no es cierto? Es un volumen. Esto sí es un sólido. ¿Por qué es un sólido? X cuadrado más y cuadrado nos está diciendo menor que 4, menor que su radio, 2. Entonces nos está diciendo que es toda esta área. Ahora, toda esta área lo subimos 10 hacia arriba y 10 hacia abajo, lo barremos, entonces se me convierte en sólido, ¿no? Es un sólido, es un volumen. Ya, a ver, si no hay dudas con eso, entonces, ¿qué hemos hecho en el anterior problema para determinar el rango? Digamos entonces un poquito más, ¿no? Hemos visto las funciones cuadradas, 9x cuadrado y 4y cuadrado. Esos valorcitos siempre van a dar mayores que cero. Acá es lo mismo. Acá es exactamente lo mismo. Pero como tengo dos raíces o dos funciones en este caso, tengo que ir uno por uno o hacer paramos. Vamos con el primerito. Acá tengo un z cuadrado, ¿no? Este z cuadrado, si le introduzco números positivos o negativos, siempre va a ser mayor o igual que cero. Entonces vámonos con eso. Decimos acá que z cuadrado siempre va a ser mayor o igual que cero. Ya, aquí tengo una condición. Esta condición, como mismo que hace rato, yo lo puedo denominar mi ecuación 2. ¿Dónde tengo otra condición de z cuadrado? Acá, ¿no? En la 1, la que salía de la raíz. Entonces, ahí z cuadrado es menor o igual que 100. Aquí es mayor que cero. En otras palabras, estamos diciendo que z cuadrado está entre 100 y cero. ¿Listo? Tengo esa condición. ¿Qué es lo que hemos hecho en el anterior problema? Una vez encontrando esa condición, yo tengo que asemejarme a la función de acá. Raíz de 100 menos z cuadrado. Entonces, primeramente con un signo negativo. Menos 1, acá voy a tener 0, se convierte ya mayor o igual, menos z cuadrado y mayor o igual a 100. Ya, está en negativo. Me dice 100 menos z cuadrado. Entonces, le sumamos 100 más 100. Acá sería 100 mayor o igual. Es negativo, ¿no? Acá es menos 100. Ahora sí, 100 menos z cuadrado mayor o igual. Menos 100 más 100, 0. ¿Qué más es? Falta una raíz. Entonces, a todo esto le introduzco una raíz. Raíz de 100, 10 mayor o igual acá. Raíz de 100 menos z cuadrado mayor o igual a 0. ¿Listo? A esto nosotros podemos determinar mi ecuación alfa. Es una ecuación importante. Tenemos que encontrar toda esta función. Esta función también hay denominador. Entonces, todavía no podemos encontrar el denominador, ¿no? Hemos encontrado el numerador simplemente. Ahora vámonos a trabajar con el denominador. El denominador, nuevamente, ¿qué es lo que tengo acá? X cuadrado y y cuadrado. Esas dos expresiones siempre van a ser mayores o iguales que cero. Entonces, lo mismo, el x cuadrado siempre va a ser mayor o igual a cero y el y cuadrado siempre va a ser mayor o igual a cero. Directamente de acá yo hago una suma. X cuadrado más y cuadrado va a ser mayor o igual a cero. Mismo caso que el anterior problema, ¿no? Listo, tengo acá otra ecuación. Esta sería mi ecuación, la 3. ¿Dónde tengo misma expresión? Acá. Esta de acá. Esta sería como mi ecuación 4. Entonces, nuevamente, acá nos dice que es mayor que 0 y hay que es menor que 4. Entonces significa que está entre 0 y 4. X cuadrado más y cuadrado es, acá pondremos, mayor que 0 y menor que 4. Está entre 0 y 4. Y justamente estamos trabajando en el denominador. Y otra vez, tenemos que expresar o encontrar la expresión del denominador en este caso.
Primeramente son negativos. Entonces todo esto por menos 1. Acá sería 0 mayor o igual menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a menos 4. ¿Qué más? Hay que sumarle un 4. Entonces a todo esto más 4. 4 mayor o igual 4 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual a 0. Una raíz y más 3. Entonces acá le introducimos raíz. Raíz de 4, 2 mayor o igual raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que 0. Y le tenemos que sumar un 2, ¿no es cierto? Ah, no, perdón, un 3. Le sumamos 3, 3 más 2, 5 mayor o igual 3 más la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y esto mayor o igual a 3. Y hemos encontrado acá. Ah, no, todavía, ¿no? Esto se encuentra en el denominador. Como se encuentra en el denominador, lo que podemos hacer es lo siguiente. Todo a la inversa. Invertir. Sería un quinto. Como estoy invirtiendo, también se cambia el sentido de mis desigualdades. En este caso se me convierte en menor o igual. 1 sobre 3 más la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Menor o igual a 3. Ahora sí. Esto vendría siendo mi ecuación beta. Tengo la ecuación alfa, que es numerador, y tengo la ecuación beta, que es denominador. ¿Qué podemos hacer con estas dos ecuaciones? Yo puedo decir la ecuación alfa multiplicada por la ecuación beta. A ver, lo vamos a copiar acá. Sería 10 mayor o igual la raíz de 100 menos z cuadrado mayor que 0, mayor o igual. Y acá lo voy a invertir. El 3 es el mayor, ¿no? Entonces sería 3 mayor o igual. Ah, no, estoy mal. No No es era un 3, es tercio. un tercio. Exacto, un tercio. Acá, un tercio. 1 sobre 3 más la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Mayor o igual a un quinto. ¿Listo? ¿Qué estaba diciendo con estas dos ecuaciones? Que tengo que multiplicar. ¿Cómo multiplico dos ecuaciones de este tipo con desigualdades? Fácil. Es como vectores. Multiplico simplemente sus miembros, nada más. Por ejemplo, acá, estos primeros de acá. Sería 10 por un tercio. 10 tercios. Se conserva la desigualdad. De acá, raíz de 100 menos z cuadrado por 1 sobre esto. Como esto ya directamente está en denominador, en producto directamente se convierte de esta forma. 100 menos z cuadrado sobre 3 más la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y acá, 0 por un quinto, 0. Y listo. He encontrado mi función. Esta ya es mi función, ¿no? La que yo tengo. La que tenemos acá, ¿no? Como ya tengo la función, entonces los límites se me convierten en mi rango. Entonces acá podemos decir que el rango es 10 tercios a 0. Y ambos cerrados también, ¿no? Cerrado y cerrado. Y listo. Dando de cuenta, ya es un poco mecánico, ¿no? Es bien mecánico. Es primeramente para el dominio, veo sus funciones. Generalmente va a haber raíces. He visto ya, he revisado los exámenes pasados. Generalmente son raíces y son más facilitas todavía. Y para el rango ya me introduzco a cada variable simplemente. Oxy, ¿podría volver a explicar la interpretación del dominio? Del dominio, a ver, ¿de acá? No, del ejercicio. Ah, ya, del ejercicio. Ah, ya, ya. Para el dominio, en este caso para el dominio, como ya les había dicho, tengo que analizar todas mis funciones, todas las funciones que se encuentren acá. Las condiciones en sí, ¿no? Tengo raíces en el numerador y denominador. Para el numerador, primeramente, el argumento de la raíz siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Porque es más por lógica, se puede decir, porque no hay raíces negativas, ¿no? Sería un número complejo. Es por eso que le damos la condición acá, que tiene que ser mayor o igual a 0. Hasta ahí. Y de esto, bueno, nos da una ecuación. De esa ecuación nosotros operamos un poquito y nos da estos límites en z. Nos dice que z está entre menos 10 y 10 simplemente. Ahí. Ahora vamos a analizar el denominador. Hay otra raíz
nuevamente con el argumento, esa raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, extraemos acá, tenemos la condición nuevamente acá. Y otra vez operamos. En este caso está más fácil. X y Y lo puedo pasar a miembro derecho. Con positivos sería x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4, es lo que me resulta. Y con eso me está dando una gráfica. X cuadrado más y cuadrado menor que 4 es una circunferencia de radio 2. Entonces, empiezo a dibujar primeramente mi circunferencia. Es un área. Pero el dominio en este caso estaría compuesto entre, a ver, estaría compuesto entre esta raíz de acá y esta de acá, ¿no? Los dos. Entonces, ahorita he graficado acá lo que es con esto la circunferencia. Entonces, a esta circunferencia también tenía que introducir los valores de z, que nos dice que está variando desde menos 10 a 10. Es como que agarro el área y le empiezo a subir 10 hasta arriba, 10 hasta abajo. ¿Eso qué es lo que me convierte? Área por altura. Volumen, ¿no es cierto? Eso es volumen. Entonces, por eso determinamos el volumen. En este caso se ha convertido en un cilindro. Y eso vendría siendo el dominio al final. Acá no lo hemos puesto, ¿no? Esto vendría siendo el dominio. Es una función de tres variables, lo que les había dicho, ¿no? Acá. Es una función, en una función de tres variables podemos graficar su dominio. ¿Por qué? Porque su dominio va a ser un volumen, pero no podemos graficar la función. Y ni conocer el rango, ¿no es cierto? Peor todavía. En este caso sí, como es de tres variables, hemos podido graficar su dominio. Y sí, Entonces, realmente sí es un volumen. Y después ya todo, el rango, todo el bueno, volumen es el dominio, todo el volumen. exacto, todo el volumen es el dominio. Ah, ok. Pero una función de tres variables, eso sí, una función de tres variables. Dios, gracias. Ya. Vamos a ver con ese ultimito. Siendo de cuenta, es bien sencillo, ¿no? Vamos a ver con ese ultimito. Esto no es tan complicado, a ver, determinar. Ya, a ver, determinar el dominio de la función. En este caso simplemente ya nos está pidiendo el dominio. No nos dice, no nos especifica, ¿no? Fx, y o fx, y, z. Pero a la vez, en la misma función ya tenemos dos variables, x y y. Estamos hablando de una función de dos variables. En una función de dos variables, el dominio viene siendo el área simplemente, ¿no? Simplemente su área. Entonces, a ver, aquí está más sencillo, ¿no? Solo es dominio ya. Entonces, tengo que analizar la raíz. El argumento de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Y por el seno de x tiene que ser mayor o igual a cero. Ahora sí, pero tengo un producto en este caso, dos funciones, tengo y tengo seno de x, pero conste que todo eso tiene que ser mayor que cero. A ver, vamos analizando. Y puede tomar valores positivos y negativos, ¿no es cierto? Seno de x, el seno de x es una función impar, entonces admite ángulos negativos como positivos y a la vez el resultado también nos da valores positivos y negativos. Ambos nos van a dar positivos y negativos, pero tiene que cumplirse la condición que tiene que ser mayor o igual a cero. ¿A qué me refiero con esto? Con los signos en especial en este caso. Puede darme un valor positivo. Seno de x también puede darme un valor positivo. Positivo con positivo me va a dar otro positivo. Y este positivo es mayor o igual que cero, sí. Entonces está bien. Tengo que hacer cumplir eso. Eso es una condición. A ver, ¿qué pasa si y es negativo y seno de x es un valor positivo? Todo ese producto, ¿creen que nos va a dar un valor mayor o igual que cero? Ya no, ¿no? Nos va a dar, ya es menor que cero. Entonces, no tengo que tomar esto de acá. ¿Qué otro nos puede dar? ¿Qué otra condición o producto de signos nos puede dar mayor o igual que cero? Con los negativos. Si y es un valor negativo, z también un negativo, negativo con negativo positivo. Eso es mayor o igual que cero. Cumple. Allá, ¿qué quiero decir con eso? Primeramente, y tiene que ser mayor que cero, por el signo, ¿no? Tiene que ser mayor que cero. Y seno de x también tiene que ser mayor que cero.
Ambos tienen que ser mayores que cero. Entonces se va a cumplir. Los dos positivos nos va a dar un número mayor que cero y ya. Con esto estamos garantizando que no hay números complejos en mi raíz. Vamos con el otro. Y tiene que ser menor que cero. Pero cuando y es menor que cero, el seno de x también tiene que ser menor que cero. Ambos van a dar negativos y con eso también negativo con negativo, un positivo. No va a haber números complejos en la raíz, entonces se está cumpliendo. Entonces hasta acá he encontrado cuatro condiciones, ¿no? He encontrado cuatro condiciones. Las más importantes o las que tienen gráfica en este caso serían el seno, ¿no? El seno de x. Entonces podría graficarme a modo de ayudarme con el problema. Más o menos, a ver, acá. A ver, esto que sea x, esto que sea y. ¿Cuál es la función seno? La función seno es más o menos, acá empieza con cero, va por ahí, y así, donde esto es pi medios, esto es pi, esto es 3 pi medios, esto es 2 pi, y así sucesivamente. Entonces, a ver, seno mayor que x, seno menor que x. Este seno de x mayor que cero se va a cumplir ¿cuándo? Cuando y sea mayor que cero, Eso significa, si que este es cero, la parte superior, ¿no? Entonces podemos acá marcar. Esta parte va a ser cuando y es mayor que cero. Toda la parte superior del eje x para arriba. Toda la parte inferior se va a cumplir para seno de x menores que cero. En y menor que cero, valores negativos, entonces lo podemos poner de otro colorcito. Acá. Vendría siendo esa parte inferior. Pero todavía no estamos graficando el dominio, simplemente estamos graficando seno de x y estamos distinguiendo que la parte superior va a ser para la primera parte. A ver, a ver acá. Estos verdecitos de acá es el color verde de la gráfica verde y la parte superior va a ser esta de acá, la que van a cumplir eso. Entonces, a ver, vamos a analizar primeramente la parte superior. Seno de x mayor que cero. Para seno de x mayor que cero, x, ¿entre qué ángulos tiene que estar? Entre 0 y pi, entre 2 pi y 4 pi. Exacto, exacto. Bien, entonces, a ver, primeramente acá vamos a decir, acá lo pondremos. Y acá mismo lo voy a decir. Esto es seno de x, ¿no? Seno de x mayor que cero. Esto se está cumpliendo para cuando y sea mayor que cero, o sea, toda la parte superior. Entonces acá, como dice el compañero, es todo lo correcto. Su valor de x va a jugar entre pi y cero, primeramente, como valores iniciales. Pero se dan de cuenta, va a tener un cierto periodo. Primeramente va a ser de 0 a 2 pi. Luego va a empezar de 2 pi a 3 pi. Luego de 4 pi a 5 pi, así sucesivamente. Entonces, ¿cómo expreso eso en mi ecuación? ¿Cuánto se está sumando? Hay una razón de 2 pi cada dato que se suma, ¿no? O de pi. No, estos pi, ¿no? Estoy sumando cada vez 2 pi, 2 pi. Entonces, más o menos yo lo podría expresar de esta forma. Podría poner 2 veces a pi menor o igual que x menor o igual, lo mantengo el pi, más 2k pi. A ver, antes de dejarlo ahí, vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer una pruebita. Diremos para un k igual a cero. Para un k igual a cero nos resulta el primerito, ¿no? De 0 a pi. Vemos la gráfica y sí, de 0 a pi está. Ahora le daremos un valor de k igual a 1. Con un k igual a 1 voy a tener de 2 pi a 3 pi. Eso sería acá, ¿no? Desde 2 pi a 3 pi. Está bien, se va a cumplir entonces. Es esta de acá, la que sigue. Entonces, la puedo resaltar. Esta de acá, esa es importante. Ya hemos determinado para, eso todavía para seno de x mayor que cero. Ahora, vámonos para el menor que cero. Acá, esta parte inferior va a ser seno de x menor que cero. Esto está cumpliendo cuando y tome valores negativos. Toda la parte inferior. Todo lo que esté en verde en este caso. Y ahora está empezando desde pi a 2 pi. Entonces, directamente puedo introducir eso, ¿no? Puedo ponerme acá, que x está, según la gráfica, entre 2 pi y pi. Y otra vez, va a ser el mismo periodo, ¿no? Primeramente va a dejar un medio ciclo, luego otra vez va a aparecer y así. El mismo que el anterior, entonces le copio. Aquí sería el pi, pero sumando, más 2k pi, menor o igual que x, menor o igual que 2 pi, más 2k pi. A ver,
Haremos una pruebita. Cuando k es igual a 0, nos va a dar el mismo que arriba, ¿no? Pi y 2pi, se cumple. Cuando k es igual a 1, voy a tener desde 3pi a 4pi. Entonces va a empezar del otro. 3pi a 4pi. Aquí la gráfica lo hago un poco grande, ¿no? Pero ya no importa, esta gráfica no es el dominio, como les digo. Simplemente es para ayudar. Y esto es lo que se está cumpliendo para mi otra función. Seno de x menor que 0. Ahora sí, si yo quiero, puedo sacarme aquí un resumen. Puedo decir, cuando y es mayor que 0, se va a cumplir que 2, ay, perdón, que 2 pi es menor que x, menor o igual que pi más 2 pi. ¿Listo? Este es para el primerito. Para el segundo, ¿qué tenemos? Cuando y tome valores negativos menores que 0, se cumple que pi más 2k pi menor o igual que x, menor o igual que 2pi más 2k pi. ¿Listo? Tengo dos. Ahora sí, graficaremos mi dominio. Entonces, en este caso, puedo graficarme de acá hasta por ahí. A ver, esta vez vamos a extender un poco. Ahí sería x, acá sería y. Entonces, ¿cómo está variando? De cada pi es, ¿no? Pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, y así sucesivamente. Primeramente vamos a enmarcar. Acá voy a poner pi. Acá voy a poner el 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Va a seguir la forma del seno? Ya no, porque me está diciendo valores de y negativo para todo este dominio de acá. Por ejemplo, para toda esa parte, que es de 0 a pi, puedo tomar todos los valores negativos o positivos en este caso, dependiendo del y. Entonces, yo lo voy a trazar así más o menos en la gráfica. A ver. Esto y... A ver, algo así. ¿Qué se refiere con y mayores que 0? O sea, puede tomar valores de y, los valores que se quieran, mayores que 0. Por ejemplo, el 1 es mayor que 0, el 2, el 1000, el 2000, hasta el infinito, ¿no? Es por eso que no se sabe hasta dónde llega esta gráfica. Entonces, esto va a ser la primera gráfica, que va a ser todo esto, comprendiendo desde 0 a 2pi. Luego tiene otro periodo acá, de 2pi a 3pi. Luego tiene de 4pi a 5pi, y así sucesivamente también. ¿Y qué vamos a tener por abajo? Con los y menores que 0, ¿no? Un número negativo sería menos 1, menos 100, menos 1000, menos infinito. Entonces, eso lo demarcamos acá con verde. Vendría siendo desde, ya eso comprende desde pi a 2pi, comprende desde 3pi hasta 4pi, y así sucesivamente, ¿no? Desde 5pi hasta 6pi y todo eso. Como les decía, esto va a comprender números hasta menos infinito, y esto va a comprender números, valores de y hasta el más infinito. En periodos de 0pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Eso nos da el seno, ¿no? La función seno nos da. Y el y lo está, bueno, lo está alargando hasta el infinito, se puede decir. Y eso. A ver, ¿alguna duda hasta acá? Esto estaba fácil, ¿no? Porque simplemente era dominio. Todo dominio nos ha pedido. Ah, sí, una duda. ¿Sí? ¿Y cómo sería entonces para el dominio? ¿Sería y mayor o igual a 0, punto y coma, 2k pi menor o igual a x menor o igual a pi más 2k pi? ¿Y el otro también? Exacto. Sí. Ah, ya está bien. Todo Así. comprende, ambos. Serían los cuatro en este caso. Todo esto comprende el dominio. Pero como los anteriores problemas, ¿no? El dominio, esto ahorita es de tres variables. Es un sólido, ¿no? Su dominio, ya. Pero en este otro problemita era un área, ¿no? Es un área. Tiene que ser un área. Cuando la función es de dos variables, tiene que ser un área. Es eso simplemente. O sea, simplemente el área que marcamos, ese es mi dominio. A veces ni siquiera es necesario, digamos, conocer la ecuación. Acá, acá mismo, digamos, yo puedo decir que la ecuación de esta elipse es x sobre 2 al cuadrado más y sobre 3 al cuadrado. Menor que 1, ¿no? Menor o igual que 1.
Podemos expresar de esa forma, pero con la gráfica es súper, totalmente ya, no es nada más que eso necesario. Lo mismo que acá, por eso les dejo en área ahí. Ahora, si queremos las ecuaciones ya, en ese caso sí, tenemos aquí dos, comprendería esta y esta también, en este caso. Y eso sale por el seno, ¿no? Por ese producto del seno de y y seno, sale de ahí. Ya, se dan de cuenta que no es difícil, no es difícil. Y siendo sinceros, no he encontrado tampoco en exámenes pasados, así que les pregunten. Antes sí, pero eso no significa que no estudien, porque el anterior semestre ha preguntado, el ingeniero ha preguntado en el examen, estaba. No lo tengo eso. A ver, al final una clase vamos a hacer donde vamos a repasar justamente los ultimitos. Ahí vamos a volver a repasar todo esto, con ese problemita más. Era hacer eso más, ¿no? Ya, pero vamos a ver después. Al final, a modo de recordar, cuando estemos acabando ya, antes de su segundo parcial. Pero se da cuenta que es sencillo. Es sencillo. Y en su examen no va a entrar algo así, por si acaso. Este es uno complicadito, digamos, pero va a entrar más facilito que esto. ¿Listo? Entonces, vamos avanzando. Ya hemos visto dominios, rangos y dominios. Vamos a introducirnos ahora eh, en límites. Límites de una función de varias variables. Límites otra vez. Ya lo han visto en cálculo 1. Nuevamente lo único que vamos a hacer acá es recordar. Y aparte de recordar, vamos a extender al espacio simplemente. Es eso. Vamos a empezar con estos conceptos que nos vamos a ir adelantando. En este caso, a ver, las derivadas parciales. En este parcial vamos a ver, vamos a salir expertos en derivadas parciales, simplemente todo eso. Pero a ver, antes de esas derivadas parciales, ¿cuál es la ecuación expresada en límite de la derivada? ¿Se recuerdan el cálculo 1? A ver, la derivada de y con respecto a x era el límite, ¿no? Era el límite cuando, a ver, cuando h tiende a cero de una función de, en este caso, x más h menos la función x, todo esto sobre h. Eso era cálculo 1, ¿no? Cuando h tiende a cero. Si h tiende a cero, h0, f de x menos f de x, cero. Denominador cero, cero sobre cero, indeterminaciones. Tendríamos que resolver el límite. Saben resolver límites, ¿no? La forma más fácil era Hopital, por Hopital, ¿no? Ya, bueno, les cuento que en este caso es más sencillo que cálculo 1. En cálculo 1 era complicado. En este caso es más sencillo. Entonces, ahorita vamos a estar viendo las expresiones, por ejemplo, para, acá a ver, primeramente, para la derivada parcial, derivada parcial de f con respecto a x. Estamos manejando una función de x, y. Vamos a decir eso. Tengo una función de x, y. Quiero derivarlo con respecto a x. Sería algo así. La derivada parcial de f con respecto a x. Esto va a ser un límite, pero es una función de dos variables. ¿Cómo va a ser en este caso? Es lo mismo. H tiende a cero. Estoy con respecto a x simplemente. Entonces, es esta misma expresión de acá, de cálculo 1. F, x más h. Pero hay una variable más, lo que es f de x, y. Entonces le pongo acá su y. Pero su y no lo estoy tocando porque estoy derivando con respecto a x. Entonces acá menos f de x, y. Y todo esto sobre h. Es lo mismo, ¿no? Simplemente le he aumentado su otra variable. Esto es con respecto a x. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos con respecto a y? La derivada parcial de f con respecto a y. Es lo mismo. Derivada parcial de f, pero en este caso con respecto a y va a ser igual al límite cuando h tiende a cero. Acá f.
Ya estoy con respecto a y, entonces f de x, y, el x lo dejo y me voy con el y más h, menos la función de x, y, todo esto sobre h. Y listo. Acá en cálculo 2 nunca les van a pedir allá la derivada, pero con límites, ¿no? Eso no hay. Eso no existe. Eso era cálculo 1, simplemente. Así que no se, no se asusten. Los límites acá es súper sencillo en cálculo 2. Y sí, eso sí entra al examen. Va a entrar un hito, pero va a ser súper, súper facilito. Ahorita se van a dar de cuenta en resolver. Antes, a ver, esto más. Se los pondré. La interpretación. Interpretación geométrica. A ver, vamos a interpretar la derivada de la función con respecto a x y la función con respecto a y. Primeramente, a ver, vamos a graficarnos. Acá, x, y, z, una más, por acá. Queda más acá, ¿no? Esto voy a ver. Más acá. X, y, z. Ya, ahora voy a dibujarme una función. Una función cualquiera, una superficie. Que sea algo así. Y algo así. De la misma forma acá. Acá una superficie y ya. Esta superficie, ¿cómo va a ser? ¿O cuál va a ser? Esta superficie va a ser z igual a una función de x como y. Es una función de dos variables. La función de dos variables podemos graficar en el espacio, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, es la gráfica que tenemos ahí, esa superficie. Ahora, yo estoy haciendo la derivada de la función, primeramente acá, va a ser la derivada de la función f con respecto a x. Y esto es lo mismo que decir z con respecto a x, ¿listo? Es exactamente lo mismo. Estoy agarrando la función, lo estoy derivando con respecto a x. Si se recuerdan de cálculo 1, cuando agarro la derivada de y con respecto a x, ¿qué es lo que me daba? Una pendiente. Acá es exactamente lo mismo. Podemos decir que es una pendiente, pero tiene que estar evaluada en un punto. Yo puedo decir este puntito de acá. Entonces, viene una pendiente. ¿Por qué lo estoy graficando ahí? A ver, no está tan bien. A ver, algo así. Ah, sí. Ah, ya. Ahora sí. ¿Por qué estoy graficando en ese sentido? Si se dan de cuenta, estoy graficando mi recta pendiente paralela al eje X. Eso es cuando la derivada es parcialmente con X. ¿Qué pasaría si fuera con Y? En este caso, vamos a poner acá derivada parcial de F con respecto a Y. Nuevamente, evaluada en un puntito, ya sería paralelo con Y. La recta pendiente sería paralelo con Y. Como les estaba diciendo, este siempre se evalúa en un punto, ¿no? Este punto puede ser en Q, X0 y Y0. De la misma forma acá, puede ser en un puntito Q, X0 y Y0. Y eso simplemente, eso es su interpretación, es nada más que la pendiente. A la variable que derivo está en dirección de esa variable o paralela a esa variable, ¿no es cierto? Simplemente eso. A ver, ya. Conociendo, después vamos a ver eso, no se preocupen, más a detalle, en derivadas. Vámonos con límites. A ver, un problemita. Vamos con el 5. Ya, verificar si existe el límite. Y acá me está dando un límite. Límite cuando x, y tiende a 0,0. XY más x cubo y, x a la cuarta más x al cuadrado, raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Listo.
Todos los problemas se enfocan en esto. Simplemente tengo que verificar si existe o no existe el límite. Nada más, simplemente se trata de eso. Entonces, a ver, vamos empezando acá. Le doy solución. Ya. A ver, paso número uno. No es como un paso, pero lo que yo tengo que hacer cuando vea un problema de límites, tengo que evaluar primeramente. Acá me está diciendo, acá está fácil de darse cuenta, ¿no? Este X corresponde en su cero, ¿no? Y el Y corresponde a este otro de acá, este otro numerito. También viene siendo cero. Entonces, lo evalúo. X cero y Y cero. A ver, ¿cuánto vamos a dar? Aquí pondremos, a ver. Acá. Evaluando. Si evaluamos el límite, ¿cuándo nos da? Todos X y Y es cero. Acá voy a tener, a ver, acá voy a tener el límite, vendría siendo cero por cero, más en el numerador. Cero al cubo por cero, acá cero a la cuarta más cero cuadrado, raíz de cero cuadrado más cero cuadrado. ¿Esto qué nos está dando? Cero numerador, cero denominador, más cero, diga, ¿no? Cero sobre cero más cero. ¿Qué es esto? Indeterminado, ¿no? Sí, 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 indeterminado. Ya, indeterminado. Entonces hasta ahí me estoy dando de cuenta que es indeterminado. Tengo que resolver entonces el límite. Ahí viene lo siguiente. Para resolver, antes de resolver, o mejor dicho, hay límites donde se resuelve simplemente evaluando en una sola variable. Ya se resuelve el límite. Entonces, es lo que tengo que ver después, si es que se me resuelve el límite. Entonces, primeramente voy a discretizar un poquito acá. ¿Cómo lo ponemos acá? A ver. Ya, resolución ponemos. Resolución. Voy a discretizar un poquito el límite. Voy a decir acá, a ver, límite. Voy a sacar el X o el Y, depende de ustedes, el que más les guste. Podemos sacar X, ¿no? X tiende a cero. Simplemente le saco el X. Abro un paréntesis y simplemente me estaría quedando el Y, cuando Y tiende a cero. Y le copio toda la expresión. XY, X al cubo, Y más X a la cuarta más X al cuadrado, en paréntesis, raíz X cuadrado más Y cuadrado. Bien, hecho eso, he separado los límites, las dos variables. Me olvido que hay X, que X tiende a cero. Me voy con Y. Entonces, para mí, X se me vuelve una constante en esta parte del límite. Ahora simplemente lo reemplazo. ¿Para qué estoy haciendo esto? Simplemente para reemplazar una sola variable. No era necesario tanto hacer esto, pero para explicar, sí. Entonces voy reemplazando, a ver, con Y igual a cero. ¿Cómo se convierte mi límite? Límite. No, todavía va a introducirse, se me va a quedar el límite acá. Límite cuando X tiende a cero, eso se queda acá. Voy a evaluar directamente, no voy a resolver nada, simplemente evalúo. Con Y igual a cero, acá tengo cero más numerador cero. Acá voy a tener X a la cuarta más cero. Raíz, acá voy a tener X al cuadrado más cero cuadrado, ¿no? Aquí era un cero cuadrado. Bien. Ahora la pregunta es, ¿se resuelve? Cero, cero x cuadrado, raíz de x cuadrado, x, cero, ¿no? Se resuelve. El límite me está dando cero, en este caso, directamente. Entonces acá yo puedo decir que el límite es igual a cero. Estoy resolviendo. Eso es con x. Ahora voy a hacer lo siguiente. Estoy con x. Voy a intercambiar límite. He sacado el x afuera, ¿no? Ahora voy a sacar el y. Cuando y tiende a cero. Ahora adentro se me va a quedar el x. Cuando x tiende a cero. Y nuevamente copio toda la expresión. XY, x al cubo y, más x a la cuarta, más x al cuadrado, raíz de x cuadrado, más y cuadrado. Bien, nuevamente, lo reemplazo. Evalúo simplemente x. Si evaluamos x, todavía no está quedando acá. Límite cuando y tiende a cero. Acá. Evaluamos x0, acá voy a tener cero, más cero en el numerador. Acá voy a tener, acá está mal, ¿no? A ver, a ver, a ver. No, sí está bien, perdón.
Ah, no. No está mal, ¿no? Estoy haciendo mal. Lo voy a borrar todo esto. No nos sirve. Acá hay algo que no, nadie se da de cuenta, ¿ves? Ni yo me da de cuenta. Estoy evaluando con y igual a cero. Y igual a cero. Entonces acá está mal, esto está mal. Acá esto es cero cuadrado, no, nada que ver. Es x, no estoy evaluando. Sería algo así. No, sigue dando L igual a cero, ¿no? Ahí así está bien. No, bueno, no afecta en nada. Entonces para mano de borrar. Ya. A ver, está bien. No, no afecta en nada esto. Pensaba que estaba afectando. Entonces, este es X, se mantiene, pero el límite me sigue dando cero en esa parte. Ahora estoy intercambiando. Acá estoy extrayendo el límite y igual a cero. Cuando y ya tiende a cero. Y evalúo X. Acá voy a tener cero más numerador cero. Acá voy a tener cero más cero. Raíz de, en este caso sería x cuadrado más y cuadrado. El x estoy teniendo a cero. Cero más y cuadrado se mantiene. Cero más cero, cero. Cero por la raíz, cero. Cero entre cero, aquella me está dando una indeterminación. Me está dando cero más cero sobre cero. Si lo evalúo y igual a cero, con mucha más razón, en este caso. Entonces, esto simplemente era para demostrarles nada más que es una forma en que a veces se resuelve, pero generalmente no se hace. Era para perder el tiempo. ¿Qué es lo que se va a hacer siempre? Y cuando ustedes vean un problema, directamente es esto. Voy a buscar esto de acá. Trayectorias que pasan. Voy a analizar un poquito acá el problemita. Me olvido todo lo que he hecho. Como les digo, no era tan necesario, simplemente era para explicar en ese primer problemita. Voy a buscar ese puntito de acá, lo que lo voy a resaltar. En este caso, x ya tiende a 0,0. Ese 0,0 es bien importante. Voy a buscar trayectorias que pasen por ese punto, 0,0. Se me convierte en un puntito. Entonces, ¿qué trayectorias pasan sobre ese punto? A ver, puedo graficarme yo si quiero. Acá está x, acá está y. ¿Dónde está el 0,0? Acá, 0,0. Entonces, ¿qué trayectorias o curvas pasan por ese puntito del 0,0? La más común sería una recta, ¿no? Una recta pasa por ese puntito. Una recta pasa por el punto. Ucha, ya. Una recta pasa por el punto. Entonces, esta recta puede ser, para yo facilitarme, una recta x igual a y, o y igual a x, una recta, ¿no? Que está pasando por justamente la mitad, a 45 grados. ¿Qué otra curva más puede pasar por el centro? Hay varias, ¿no? Una parábola puede ser una circunferencia, pero su centro no tiene que estar en el origen, tiene que estar a un lado, cosa que la curva pase. ¿Qué más puede ser? Una ecuación cúbica, bueno, de todo. Pero lo que generalmente se usa es una parábola, porque es lo más fácil. Una parábola. La ecuación de esta parábola puede ser y igual a x cuadrado. También puedo usar otro tipo de parábolas, como por ejemplo por acá. Esto sería x igual a y cuadrado. Es depende de cada uno. No nos interesa cuál sea la curva, pero la cosa es que esa curva tiene que pasar por ese puntito de los límites, el 0,0 en este caso. Suficientes con dos curvas. Si quieren pueden hacer con tres, pero no es necesario. Si en la primera y en la segunda cumple, entonces el límite ya está verificado si existe o no. Pueden hacer una curva más, pero como les digo, no es necesario. Entonces, a ver, vamos a empezar primeramente para la primera curva, x igual a 1. Entonces aquí vamos a decir para la curva, perdón, x igual a y. Entonces, voy a copiar mi límite antes. Acá está. Acá lo vamos a copiar. Límite cuando x, y tiende a 0,0, xy más x al cubo y, x a la cuarta más x al cuadrado,
raíz x cuadrado más y cuadrado. Listo. Simplemente para copiar. Tengo el límite ahí, ese es el problema. Ya tengo la primera curva, x igual a y, pasa por ese punto del límite. Entonces, simplemente lo reemplazo. X va a ser igual que y, o y va a ser igual que x, cualquiera de los dos. Entonces, a ver, vamos a reemplazar primeramente y. Todo lo que es y va a ser igual a x. Entonces, mi límite se me va a convertir de la siguiente forma. Límite, como x es igual a y todo lo que y lo voy a reemplazar en x, o sea, mi límite va a ser expresado totalmente en x. Simplemente yo lo dejo el x a su límite, en este caso 0. X, perdón, y es igual a x. Acá está x por y. Como y es igual a x, entonces x cuadrado. Más y es igual a x a la cuarta. Acá sería x a la cuarta más x al cuadrado. Ahí no se toca, todo es en x. Raíz de x cuadrado más y, pero y es igual a x segunda curva. Entonces, x cuadrado. Listo, ahora simplemente resuelvo este límite de acá. ¿Cómo puedo resolver este límite? A ver. Ponemos acá, límite cuando x de 0, acá voy a tener x cuadrado más x a la cuarta. De acá yo puedo factorizar un x cuadrado, acá voy a tener x cuadrado más 1. De acá, x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, raíz de x cuadrado, x. Acá voy a tener x, raíz de 2. Se puede simplificar y en este caso, acá tengo x al cuadrado, x al cubo, con la cuarta, simplemente me va a quedar un x en el numerador. Entonces, si lo evalúo directamente acá, ¿qué es lo que voy a obtener? X en 0, 0 directamente. Más, en el numerador me va a quedar un X. Ese X en 0 va a ser 0. En el denominador simplemente me queda X cuadrado más 1. X en 0 sería 0 más 1. Todo esto por la raíz de 2. 0 entre cualquier número, 0, ¿no? Entonces, el límite en la primera curva me está dando 0. Ya está. Esto es con X. Si yo puedo, como X es igual a Y, todo el límite lo hubiese vuelto en Y también. No hay ningún problema. ¿Listo? Es lo mismo. Nos va a dar exactamente lo mismo. Ya está. Esa era para la primera curva. Ahora decimos para otra curva. La otra curva sería Y igual a X cuadrado. Y igual a X cuadrado. Una parábola. Entonces veo el límite. Y lo igual. ¿Qué voy a igualar? Todo lo que es Y en X nuevamente. Entonces, límite cuando X tiende a 0. Ahí me dice XY, pero Y es X cuadrado por X, ya sería X al cubo. Más, en el numerador, Y es X cuadrado por X cubo, X a la quinta. En el denominador tenemos X a la cuarta más X al cuadrado, no se afecta. Raíz de X cuadrado más Y cuadrado, pero Y es X al cuadrado, sería X a la cuarta. ¿Listo? Ya está todo reemplazado otra vez en una sola variable, pero esta vez con ayuda de la curva número 2. Entonces, a ver, voy simplificando otra vez. El límite cuando x tiende a 0, x al cubo más. A ver, numerador, x a la quinta. Denominador, ¿qué puedo factorizar? Un x cuadrado. X cuadrado, voy a tener x cuadrado más 1. Raíz, antes de la raíz. ¿Qué puedo factorizar de la raíz? Un x cuadrado también. Si factorizo x cuadrado, voy a salir acá un x. Sería la raíz. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo factorizamos? A la última acá. Ya, continuaremos sobre esto. Puedo factorizar un x, en este caso, x cuadrado, ¿no? X cuadrado en raíz de 1 más x cuadrado. Es lo que me queda al final. Entonces, puedo simplificar acá. Puedo simplificar. Acá tengo x al cuadrado más 1, x al cubo. Acá en el numerador voy a tener x a la cuarta. Me va a quedar algo así. A ver. Límite cuando x tiende a 0, x al cubo más, acá voy a tener x cuadrado. Acá voy a tener x cuadrado más 1, raíz de 1 más
x cuadrado. Otra vez, evaluando voy a tener el límite, pero evaluado en la curva 2, L2 lo puedo poner. X en 0, 0, ahí, más, 0 en el numerador, 0. Acá voy a tener 0 más 1, y acá 1 más 0. Sería 1 más 1, 2. 0 entre 2, 0. Entonces este límite me está dando igual a 0. Y acá hago un análisis. Digo, el límite 1 es igual al límite 2. Como el límite 1 es igual al límite 2, perdón, podemos decir que el límite existe. Y listo. Si es que el límite 1 puede ser distinto al límite 2, entonces el límite no existe. En ese caso ya no existe. Pero a ver, se ha hecho un poco larguito, ¿no? Por esa parte, a ver, no es necesario hacer esto como les digo. Es una forma de verificar nomás. La primera para ver si hay indeterminación, ¿no? En ese caso. Pero lo que siempre, siempre vamos a hacer desde el comienzo es directamente. Ni siquiera es graficarse. Siempre se usa esas dos trayectorias, x igual a y x cuadrado. Simplemente es como poner en función de una sola variable, gracias a esas curvas, y evaluar simplemente, resolver el límite. Si los dos límites nos dan valores iguales, el límite existe. Si los dos valores son distintos, el límite no existe. Simplemente es eso. Así de fácil es evaluar nomás, verificar. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? A ver, sí. Ok. Sí, entonces, para problemas con límites, solo nos van a pedir demostrar o verificar si existe el límite. Exacto. Ok. Es bien fácil que cálculo 2, eso sí les cuento. En cálculo 2 tenemos que resolver el límite, que es lo mismo, pero resolvemos simplemente para verificar si existe. Todos los problemas tratan de eso, verificar si existe el límite, verificar y ya. Entonces, a ver, con ese otro problemita, el anterior era un introductorio, digamos, por eso lo hemos hecho así tan grande. Pero ahora otra vez, verificar si existe el límite. Si yo quiero verificar si existe ese límite, lo único que tengo que hacer es analizar en mis curvas. Por ejemplo, tengo que analizar antes, siempre tengo que ver este punto de aquí. Si es 0, 0, busco una curva que pase por ese punto. ¿Y cuáles son las curvas que pasen por ese punto? Ya hemos graficado, ¿no? Acá, una recta, una parábola. Generalmente se usa eso. Ahora, no es solamente eso. Hemos hecho ahorita como dos, hemos comprobado en dos, en x igual a y en y igual a x cuadrado. También hubiésemos comprobado para y, x al cubo, o y, x a la cuadrada. Todos estos pasan, siguen pasando por 0, 0, ¿no? Pero como les digo, no sirve. Hasta la segunda curva que evalúan, estos dos puntos son iguales, el límite existe directamente. Si son distintos, no existe. No es necesario que estén evaluando más, pero se puede. ¿Listo? Pero nadie lo hace, ¿no? Es innecesario eso. A ver, entonces, otra vez, verificar si existe el límite. Tengo que buscar otra vez unas curvas que pasen por ese puntito, 0, 0. Y otra vez, ¿no? Mismo que la anterior. Para y igual a x. Eso sería una recta, ¿no? Primeramente para recta. Entonces voy acá, el límite, digo, ¿quieren volverlo todo en x o todo en y? Es lo mismo. Todo en x, que sea todo en x. Entonces x en 0. Según esta ecuación, y es igual a x. Entonces acá, seno x al cubo. Y es igual a x, entonces más x al cubo. Todo esto sobre x cuadrado. Y cuadrado por y es igual a x según la curva. Más x cuadrado. Y listo. Ahora tengo que resolver 2x al cubo sobre 2x cuadrado. Ya está. Tengo que resolver este límite. ¿Cómo resolvían límites o esta expresión del seno en cálculo 1? Era fácil, ¿no? Acá podemos decir que el límite, eso tienen que repasar un poquito, esas propiedades que veíamos en cálculo 1. Por ejemplo, para el seno de 2x al cubo, lo voy a
copiar el argumento en el denominador, 2x al cubo. Pero para no afectar nada, lo voy a multiplicar por su argumento también. No estoy afectando en nada. En el denominador tenemos 2x al cuadrado simplemente. Ahora vemos acá. Todo esto, ¿a qué es igual? Seno de 2x al cubo sobre su argumento, 2x al cubo. En límites esto es 1. Entonces acá voy a tener 2, con 2 se me va. X al cubo, x cuadrado, x. Esto es límite de x0, ¿no? Evaluando el límite en la primera curva me va a dar 0. Porque solamente me queda x, ¿no? X en 0, 0. Ya está. Tenemos para la primera curva. Ahora vámonos para la siguiente curva. Decimos otra curva que pase por 0, 0. Y igual x cuadrado. Una parábola. Para esta parábola copio límite. Límite cuando x tiende a 0. Otra vez todo en x lo vamos a poner. Vemos el problemita. Nos dice seno x cubo. Como todo va a ser en x, se mantiene x. Más y al cubo, pero y es x cuadrado. Al cubo a la sexta, ¿no? X a la sexta. Todo esto sobre x cuadrado. Más y cuadrado, pero y es x cuadrado. Entonces, x a la cuarta. Ahora, todo está en x, ¿no? Entonces, resuelvo el límite. Otra vez. Tenemos que aplicar sí o sí lo mismo que hace rato. Tenemos que hacer desaparecer el seno. Entonces, x tiende a 0. Acá. Seno de x al cubo más x a la sexta. Todo esto sobre x al cubo más x a la sexta. Voy a copiar su argumento. Y para no afectarlo voy a multiplicar. X al cubo más x a la sexta. Todo esto en el denominador tenemos x cuadrado más x a la cuarta. Y listo. Toda esta expresión es 1. A ver, límite cuando x tiende a 0. Acá, en el numerador puedo factorizar x al cubo. X al cubo. No, perdón. Estoy factorizando x al cubo, entonces 1 simplemente más x al cubo. En el denominador puedo factorizar x cuadrado. X cuadrado, 1 más x cuadrado. Y listo, acá puedo simplificar. Esto puedo simplificar, esto simplificar. Voy a tener x. A ver, a ver. Acá me va a quedar el límite cuando x tiende a 0. X, 1 más x al cubo. Denominador, 1 más x al cuadrado. Lo evaluaremos en 0. Evaluando en 0, voy a tener numerador 0. Denominador 1. 0 entre 1, 0. Entonces, el límite en la curva 2 es 0 también. Ambos límites, bueno, ambos valores de los límites nos da 0. ¿Eso qué significa? El límite existe. Listo. Hemos terminado. Más sencillo, ¿no? Estos problemas de límites en cálculo es bien sencillo. Pero acá se los voy a poner algo más. Cuando el límite existe, ¿eso qué significa? Que no depende de la trayectoria. No depende de ninguna trayectoria. Eso significa cuando el límite existe. Por si acaso, he visto en un examen pasadito que les pregunta en teórico. Por ahí nomás les pregunta en teórico, ¿no? Ahora, si el límite existe, ¿qué significa? Entonces, significa que no depende de la trayectoria. Simple es eso. ¿Se dan de cuenta? Es bien facilito, ¿no? Haremos uno más. A ver, uno más. ¿Qué hora tenemos? 26. A ver, haremos este. Me está dando una función medio rara. X menos 2y. X más 2y igual a x sobre y. Calcular si existe. Si existe, me está dando acá L, límite cuando x, y, 0,0 de la función de x, y. Ya, me está pidiendo verificar otra vez, ¿no? Calcular si existe el límite. Es lo mismo, verificar si existe el límite.
¿cuál es lo raro de este problemita? Que me está dando una función compuesta. ¿Qué hago con esta función compuesta? Eso ya lo han visto en cálculo 1 también. ¿Cómo trabajamos con funciones compuestas? A ver, voy a copiar la función. La función es x menos 2y, x más 2y igual a x sobre y. ¿Cómo trabajo con estas funciones compuestas? ¿Qué hacían en cálculo 1 cuando tenía una función compuesta? Hacía un cambio de variable, ¿no? Yo puedo decir que esto sea u y esto sea b. En sacar yo puedo extraer eso. U va a ser x menos 2y y b va a ser x más 2y. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este par de ecuaciones? Ahorita está u en función de x y y, b en función de x y y. Lo que yo tengo que hacer es poner x en función de u y b y y en función de u y b. Simplemente eso. Entonces, a ver, primeramente puedo hacer una suma de estas dos, ¿no? De estas dos ecuaciones. Si hago una suma, ¿qué es lo que voy a tener? Menos 2y más 2y es 0. 2x va a ser igual a u más b. Entonces acá x va a ser igual a u más b sobre 2. Ya está, ya tengo x. Con y puedo multiplicar por menos 1 a la primera ecuación. Se me vuelve positivo el 2y, pero el menos x y más x hago en suma, se me vuelve 0. Entonces ahí va a tener 2y más 2y, 4y. 4y va a ser b menos u. Entonces y va a ser igual a b menos u sobre 4. Y ya está. He encontrado las dos expresiones. Ahora, voy a hacer esto. Tengo la función x menos 2y, he dicho que se va a llamar u. Entonces ahora lo voy a poner u y el otro va a ser b. He hecho eso. Acá está x y y, pero ya tengo mis expresiones de x y y en función de u y b. O sea, toda mi función ya no es x y, ya es u y b ahora. Entonces, x en el numerador, x es u más b más b sobre 2. Acá voy a tener b menos u sobre 4. Veo que se me simplifica acá un 2. 2 en el numerador simplemente. Esto voy a tener acá 2. 2 lo pondré ahí. U más b menos u. Y listo. Tengo mi función de u y b. Pero ¿qué está pasando en el límite? Acá no me dice función de u y b. Está x y y. Fácil. ¿Qué hacían en cálculo 1? Puedo decir acá que u sea igual a x y y, perdón, y b sea igual a y. Entonces agarro, todo lo que es u es x. Entonces x, y. Esto va a ser 2. U es x, entonces x más y. B es y menos x. Y tengo mi función en xy. Ahora sí, lo vamos a reemplazar al límite. El límite me dice L límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función de xy. En este caso, la función de xy es 2, x más y menos x. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mismo que los anteriores. Ya tengo mi límite. Otra vez, verifica en la curva 1, curva 2 y así sucesivamente. Pero, a ver, aquí sí vamos a aplicar esto de acá. Esto es fácil, ¿no? Reemplazando curvas y todo eso. ¿Qué hemos hecho acá? Lo mismo. Pero antes de esto, les he dicho, ¿no? Que podríamos haber primeramente evaluado x, después y. Hay casos en que se resuelve el límite, en este caso. Vamos a verificar eso. Es bien fácil darse cuenta. En el numerador no hay cuadrados. Cuando no hay cuadrados significa que se resuelve solito el límite. Puedo hacer lo siguiente. Lo que habíamos hecho, ¿no? L va a ser, voy a separar. Límite primeramente x o y, da lo mismo. X sacaremos afuera. Entonces adentro va a estar el límite cuando y tiende a 0. 2, x más y menos x. A ver, evaluamos. Y igual a 0. Si evaluamos y igual a 0, voy a tener x sobre menos x. Se me va a simplificar. Menos 2. Este primer límite me da menos 2, ¿no es cierto? Nos da menos 2. Ahora voy a hacer lo contrario. El límite he sacado x, ahora voy a sacar y. Y tiende a 0. Acá va a ser límite cuando x tiende a 0. Y otra vez la función 2, x más y menos x. Ahora, x toma el valor de 0. Si x toma el valor de 0, esto es 0, esto es 0.
y sobre y, 1. Entonces el límite, ¿cuánto me está dando? 2. Tengo dos valores de límites. ¿Cómo son estos dos límites? No son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? El límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque esos dos valores de límites son distintos. Podemos poner acá. Aquí lo podemos poner como L1 y L2. Y aquí podemos decir que L1 es distinto de L2. Entonces, el límite no existe. Se dan de cuenta, bien fácil, ¿no? Así nomás son los problemitas de límites acá en cálculo 2. A ver aquí, si tienen alguna duda. Haremos el último. Este último lo he encontrado de un buen libro, pero no creo que entre en su examen o algo así. No creo, la verdad. Este es de los más complicados en límites. A ver. Verificar si existe, si existe el límite. Límite cuando x, y 0,0. Ah, no, perdón. 3,1 de la función x, y. Acá me está dando la función x, y, dos variables, x cuadrado y menos 6xy menos x cuadrado más 6x menos 9y menos 9, todo sobre x menos 3 a la cuarta más y menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Damos solución. Y a ver, por más que la función sea larguita, eso no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa acá? ¿Qué hemos hecho a ver en los anteriores problemas? ¿Qué es lo que veía yo? Este puntito, el límite x, y tiende a 0,0. Yo tengo que buscar curvas, funciones que pasen por ese punto y recién evalúo. ¿Qué está pasando con este problema de acá? Mi límite hacia dónde ya no está tendiendo a 0,0. Ahora es 3,1. Entonces, ¿en qué creen que va a cambiar esto? ¿O en qué ya se está complicando este problemita? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que buscar curvas que pasen por ese punto. Cuando pasa por el 0,0 es bien fácil porque y igual a x es una recta que pasa por 0,0. Y igual a x cuadrado es una parábola que pasa por 0,0. Eso es suficiente ya. Pero en este caso ya no es 0,0. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que buscar curvas que pasen por el punto 3,1 ya. Ya no por 0,0, por 3,1 simplemente. Y eso es todo. Y lo demás es lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero a ver, antes de resolver, primeramente reduciremos esta expresión. Está un poco larguita, ¿no? Podemos factorizar algunas cosas. A ver, f de x, y va a ser igual. ¿Qué es lo que podemos factorizar? Un x cuadrado primeramente. A ver, x cuadrado, ¿qué es lo que voy a tener? Y menos 1. Sí, y menos 1. He factorizado esto de acá, el x cuadrado. Ahora puedo factorizar 6x de acá. Factorizaré menos 6x mejor. Menos 6x voy a tener acá y menos 1. Y por último puedo factorizar el 9. Menos 9. A ver. Ah, no está mal acá. Este es positivo. Entonces, positivo y menos 1. Un común me ha dado, ¿no? De y menos 1. Acá x menos 3 a la cuarta más y menos 1 al cuadrado. Ahora puedo factorizar de y menos 1. Entonces f de x, y menos 1, a ver, x cuadrado menos 6x más 9. Justo me está dando un binomio, ¿no? Un binomio cuadrado perfecto. Más y menos 1 al cuadrado. Esto de acá es un binomio cuadrado. Entonces, a ver, eso más. F de x, y igual y menos 1. Acá vendría siendo x menos 3 al cuadrado. Todo esto sobre x menos 3
a la cuarta más y menos 1 al cuadrado. ¿Para qué he hecho esto? Simplemente para reducir la expresión. Estaba muy largo, ¿no? Simplemente eso. A ver, lo voy a introducir al límite. Límite cuando x, y tiende al punto 3,1. La función de x, y lo tengo acá, y menos 1, x menos 3 al cuadrado, x menos 3 a la cuarta más y menos 1 al cuadrado. ¿Listo? Tengo que resolver estos límites. Entonces, primeramente necesito una curva, pero no puedo poner y igual a x, porque ese punto, esa curva pasa por 0, 0, no pasa por 3, 1. ¿Qué hacemos? Entonces, antes de esto, lo primero que tengo que hacer es buscar unas curvas. En eso nomás te complica ese problema. Acá tengo x, acá tengo y. Puedo graficarme ese puntito. 3,1 en x es 3, ¿no? 3 y acá es, acá, 1 pondremos, acá, acá, acá. Este puntito de acá, 3,1. Ese es el puntito. Tengo que buscar curvas que pasen por ese puntito. Una curva, ¿cuál puede ser? Una recta, ¿no? Una recta que pase por el punto y el origen, para que mi ecuación no se vuelva complicada. Y también puedo usar otra parábola, no hay ningún problema. Entonces, una parábola más, pero que pase por ese punto. Todo tiene que pasar por ese punto. A ver, a lo que es la recta lo podemos denominar F1 y lo que es mi parábola lo podemos denominar F2. Entonces vamos con la F1. La F1 va a ser una recta que pasa por 3,1. ¿Cómo generamos una recta que pasa por 3,1? Va a ser la ecuación de la recta, ¿no? Y, corte en la ordenada. Yo estoy diciendo que está pasando por 0 también, entonces no va a haber corte en la ordenada, va a ser 0. Pendiente. Pendiente va a ser altura sobre base. 1 sobre 3, un tercio. Un tercio por x y listo. Ya hemos encontrado la ecuación 1, la primera curva. Ahora vamos con la parábola. Vamos a decir para F2. F2 va a ser mi curva 2. En este caso, una parábola. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? Es y menos a igual a x menos b, pero al cuadrado. Es la ecuación, ¿no? De una parábola, donde a y b son los puntos, el origen, digamos, de la parábola. Para mi caso, ¿cómo va a ser? En y está desfasado 1. En C esto va a tomar el valor de 1. Y en b está desfasado 3. Esto va a tomar el valor de 3. Y directamente acá, y menos 1 sería. El menos 1 lo voy a pasar con positivo al miembro derecho. Entonces va a ser y1 más x menos 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que he encontrado? Otra curva. He vuelto a usar la parábola, pero esta vez mi parábola ya está pasando por el punto 3,1. Está pasando por el punto 3,1. Y listo. Tengo mis dos curvitas, las que me van a ayudar a resolver el límite. Tengo la recta y la parábola. Entonces, decimos, ahora sí, como el anterior caso, decimos primeramente para F1, ¿no? Para mi primera curvita. Entonces, aquí está mi límite. Lo reemplazo. Límite, esto más pondremos nomás acá. Y igual a un tercio de x. Todo en función de x lo pondremos. Entonces, x tiende a 0. No, perdón, ya no tiende a 0. ¿Cuándo tiende x? X está en este caso a 3. X tiende a 3. Acá me dice y menos 1, pero y es un tercio de x. Un tercio de x menos 1 entonces. X menos 3 se mantiene, x menos 3 al cuadrado. En el denominador tenemos x menos 3 a la cuarta más y menos 1, pero y es un tercio de x menos 1 al cuadrado. Listo. Ahora, a ver, ¿podemos factorizar algo? No, directamente podemos evaluar. A ver, si evaluamos directamente, x y tiende a 3. Acá voy a tener 3 menos 3, 0. Acá voy a tener 3 menos 3, 0. Acá, 3. Entre 3, 1. 1 menos 1, 0. 0. No, entonces no, todavía no puedo hacer nada. Tengo que resolver el límite entonces. A ver, ya. Resolveremos el límite. Resolveremos el límite. Límite cuando x tiende a 3. Voy a trabajar un poquito en la primera expresión, un tercio de x. Voy a factorizar en un tercio. Y esto vendría siendo x menos 3, ¿no? X menos 3. Acá voy a tener x menos 3 al cuadrado.
Acá, ¿qué tenemos en el denominador? X menos 3 a la cuarta más, otra vez factorizo un tercio y voy a tener X menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Puedo factorizar un cuadrado, ¿no? Simplificar, mejor dicho. Este cuadrado con este cuadrado y acá puedo factorizar también un cuadrado. Al final, ¿qué nos va a quedar? El límite cuando X tiende a 3 va a ser igual a un tercio de X menos 3 en el numerador. Denominador. Acá he factorizado se ha simplificado un cuadrado, entonces X menos 3 al cuadrado simplemente, más un tercio. Y listo. Ahora sí, a ver, otra vez, evaluando. Evaluando, en el numerador voy a tener 0. Acá también va a ser 0. 0, un tercio en el denominador. En el numerador 0. 0 entre un tercio, 0, ¿no? Entonces el límite 1, podemos decir, con la función 1, nos está dando 0. Ahora vamos a verificar para el otro. Para F2, donde F2 viene siendo la parábola y igual a 1 más X menos 3 al cuadrado. Entonces, a ver, ¿dónde está mi límite? Límite cuando X tiende a 3. Otra vez voy reemplazando. Y menos 1. Y menos 1. Y es 1 más X menos 3 al cuadrado. Menos 1. Todo eso multiplicado por X menos 3 al cuadrado. X menos 3 al cuadrado. Denominador, X menos 3 a la cuarta. X menos 3 a la cuarta más Y menos 1 nuevamente al cuadrado. Y es 1 más X menos 3 al cuadrado menos 1 y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí veo que se me simplifica el 1 con el menos 1, 1 con menos 1. ¿Y qué nos está resultando? A ver, límite cuando X de 3. En el numerador, ¿qué tenemos? X menos 3 al cuadrado, X menos 3 al cuadrado, denominador, X menos 3 a la cuarta más X menos 3 a la cuarta también, ¿no? A la cuarta otra vez. De acá, a ver, el límite cuando X tiende a 3, X menos 3 a la cuarta en el numerador. En el denominador se suma, ¿no? 2, X menos 3 a la cuarta. Esto con esto se me simplifica. Y el límite evaluado con la función 2, que es mi parábola, me está dando un medio. Entonces, otra vez, acá yo puedo decir, el límite en 1 es distinto al límite 2. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Listo? Ya, bueno, ese es un problemita un poco complicado, se puede decir, pero ni así. ¿Cuál es la condición, la única condición? Que las curvas, las que me van a ayudar a resolver mi límite, tienen que pasar por el punto donde tiene el límite. En este caso, 3, 1. Hemos buscado, ya en este caso hemos generado curvas que pasen por ese punto. Y en su examen, van a revisar los exámenes pasaditos, casi todo es 0, 0. O sea, es usar x igual a y y igual a x cuadrado simplemente. O sea, la recta y la parábola que pasa por el origen, ¿no? Simplemente eso. Aquí donde se ha complicado es simplemente en eso. Y no pasaba por 0, 0 en este caso. A ver, ¿alguna duda que tengan con respecto a límites? Nada, nada. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Es simplemente eso, Está como todo les dije. claro. Sí, Oxy, todo claro. Ah, ya, qué bien. Auxilio. Entonces, sí, Lo mismo pasaría para otras formas de indeterminación. sí, exacto. Para todo tipo de indeterminación. Como les digo, en este caso, se han dado cuenta que en estos últimos problemas ni siquiera hemos verificado si es indeterminado o no, ¿no? O sea, el problema nos dice simplemente verificar si existe el límite.
Para verificar simplemente yo agarro dos curvas que pasen por ese punto de la tendencia de sus variables x, y ya, simplemente es eso. Por eso es bien facilito en cálculo 2 los límites, simplemente eso, verificar. ¿Dónde se puede complicar? Como en este caso, ¿no? X, Y ya tiende a 3,1, ahí, ¿no? Tiende a 3,1. En ese caso, tengo que buscar siempre una curva que pase por ese punto. Entonces hemos generado nosotros nuestras curvitas. Simplemente es eso, es bien facilita, chicos. A ver, si no tienen dudas, entonces ahí quedamos. Nos veríamos la siguiente, pero todavía no se salgan. Hay, hay un problema con el Teams, que ya no me manda el reporte de la lista. Entonces lo que yo voy a hacer es ahorita ver quiénes están. Mientras váyanme contando cómo les ha ido en su examen.